Continuamos en Con la Tuya y bueno, en esta oportunidad queremos tener una conversación de cara al 8M, el día de mañana. La verdad que creemos que en base a lo que se viene dando, ¿no? Desde que arrancó el año, todas las acciones que se vienen llevando adelante en defensa de los sitios de memoria, luego el 1F, ¿no? En contra de los dichos de Milei, que eso se suma también a una escalada de despidos masivos en diferentes sectores, tanto del sector público como del sector privado. Y bueno, de cara al 8M queríamos invitar a Andrea Datri. Ella es legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Unidad. Nació en Buenos Aires, se especializó en estudios de la mujer, dedicándose a la docencia, la investigación y la comunicación. Es dirigente, obviamente, del Partido de Trabajadores Socialistas, con una reconocida militancia en el movimiento de mujeres. En 2003 fundó la agrupación Pan y Rosas en Argentina, que también tiene presencia en Chile, Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Estado español, Francia, Alemania e Italia. Ha dictado múltiples conferencias y seminarios en América Latina y Europa. Es autora del libro Pan y Rosas, Pertenencia de Género y Antagonismo de Clase en el Capitalismo, publicado por Ediciones IPS en 2004, y ya lleva 14 ediciones en 7 idiomas. Y además es compiladora del libro Luchadoras, historia de mujeres que hicieron historia, que se publicó también en 2006. Ambos totalmente recomendados, librazos, yo los leí. Sí. Así que bueno, gracias por venir, Andy. No, bienvenida. Bienvenida, Andy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, comenzamos, no sé, la verdad es que bueno, en principio 8M, ¿no? ¿Cómo se viene importante? Sí, justamente hoy veía que subiste a tus redes sociales que en la legislatura porteña presentaste un proyecto en apoyo a la marcha de mañana. ¿Querés contarnos cómo es el proyecto? Presenté un proyecto de adhesión a la movilización que mañana va a recorrer la ciudad de Buenos Aires, pero también distintas ciudades del país. Pero bueno, no hubo sesión para legislar esta semana en la legislatura porteña. Sabemos que Jorge Macri, al igual que Milei a nivel nacional, intenta adaptarse a esos discursos de la derecha y ya tomó varias decisiones en contra de los derechos de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo degradar la subsecretaría de la mujer, claro, degradar también el programa que había de atención a la violencia de género. También prohibió los materiales de la educación sexual integral que estuvieran publicados en la página del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Presentamos proyectos sobre todos estos problemas que aparecen, pero bueno, sobre la marcha no se pudo hablar porque no hubo sesión. No, terrible. A mí algo que me llama mucho la atención, que he visto últimamente en estos últimos días respecto a la marcha del día de mañana, es que creo que va más allá, ¿no? de la pelea de un 8M tradicional, ¿no? Lo mismo pasó con el 1F, cómo confluyen diferentes sectores en este momento. Me gustaría que nos cuentes un poco, bueno, ¿cuál es la importancia de esta confluencia? ¿No? Sí, nosotros estamos planteando, todas las organizaciones que estamos convocando a la movilización, que a la cabeza de esa movilización tienen que estar las trabajadoras de la salud, las trabajadoras de los sitios de memoria, las trabajadoras de la educación, las jubiladas también, por supuesto, porque son quienes están sufriendo los despidos, los cierres, el vaciamiento de sus lugares de trabajo y la terrible situación que están pasando las jubiladas y los jubilados, que todos los miércoles vemos que hacen su ronda alrededor del Congreso y reciben una represión brutal, un operativo brutal con gendarmería, prefectura, policía federal y muchas veces también con la ayuda y la coordinación de la policía de la ciudad hacen esos operativos. Pero por eso, la situación es que la marcha del 8 de marzo ya excede un poco la conmemoración histórica del Día Internacional de las Mujeres
y tiene que ver con una situación que se agrava cada vez más, que para las mujeres es aún peor la situación. Siempre cuando hay pobreza, cuando hay miseria, cuando hay despidos, las mujeres sufren las peores consecuencias de esta situación y, por supuesto, otro endeudamiento, como decían ustedes antes, otro endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que significa más recorte, más ajuste y, por lo tanto, más precarización de la vida de las mujeres en particular, que son las que después cargan con ese doble trabajo de sostener a sus familias, con la inflación, con la carestía de la vida, con la pobreza y con un endeudamiento no solamente del país, sino también de los hogares como estamos viviendo. No, totalmente. Estaba viendo estadísticas y encuestas que, bueno, prácticamente el 89% de las tareas de cuidado siempre recaen sobre las mujeres, ¿no? Y qué importante poder darle visibilidad a todas las peleas que se están dando. Entiendo que he leído en La Izquierda Diario que va a venir una delegación de mujeres de Concepción del Uruguay, con la lucha que se está llevando adelante de Granja Tres Arroyos. Creo que el hecho de poder confluir en la calle con estas mujeres que también son leonas, creo yo, que están, digamos, en este momento movilizándose y defendiendo los puestos de trabajo, bueno, trabajadoras de Shell también, creo que es muy, 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 muy importante. ¿Qué cosas vos considerás que deberíamos, qué cosas crees vos que son importantes para que nosotros podamos, para que las personas digan, sí, necesito marchar? ¿Qué cosas por ahí vos crees que...? Y mira, ahora en marzo se termina la moratoria. Eso significa, para los jubilados y las jubiladas, eso significa que la mayoría de las mujeres en edad de jubilarse no van a poder jubilarse, porque de los que tienen que recurrir a la moratoria, la mayoría son mujeres. Sí. Es decir que todos los problemas que estamos viendo están relacionados. El discurso de Davos, que fue contra la comunidad LGTB, fue un discurso de odio que generó una bronca bárbara, pero la movilización del 1 de febrero no fueron solamente gays, lesbianas y personas trans. Fuimos todas, todos, todes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una amiga, un compañero de trabajo, un familiar, alguien cerca que vive ese odio y esa discriminación. ¿Y cómo fue la respuesta también de Milei, ¿no? Que al día siguiente o a los pocos días salió a decir que quería sacar la figura del feminicidio del Código Penal. Exactamente, quiso redoblar la apuesta, pero le salió mal, porque esa movilización, donde yo te decía, acompañamos muchos más que la propia comunidad y el propio activismo LGTB, también tiene que ver con que canalizó un descontento que ya es inaguantable. O sea, nadie aguanta más la situación en la que estamos viviendo, de despidos, de cierres, de vaciamiento, como decía antes, de precarización de la vida, de precarización del trabajo, y al mismo tiempo hay una oposición que le deja pasar todas a Milei. Sí. Entonces, medio como que la marcha canalizó eso que nadie ve que haga la oposición, ni la CGT. La CGT, ¿qué está haciendo? Está durmiendo la siesta desde hace 1 año y pico, pero en realidad no está durmiendo la siesta solamente. Viajó a Washington a sacarse una foto. La CGT viajó a Washington a sacarse una foto con la presidenta, la directora del Fondo Monetario Internacional. Y mientras tanto, los trabajadores, las trabajadoras están viendo toda esa situación y dicen, bueno, ¿y encima qué? ¿Le pegan a mi mamá, a mi abuela, a mi abuelo, a mi tío jubilado que está ahí diciendo, por favor, necesito comprar los remedios y con 200.000 pesos tengo que vivir para todo, tengo que garantizar el alquiler, tengo que garantizar la comida y además los remedios, porque no se los cubre más el Estado? Bueno, entonces esa situación yo creo que se va a expresar este 8 de marzo de la misma manera que ya vemos en redes sociales que se está expresando alrededor del próximo miércoles. No sé si vieron que en las redes sociales dijeron, tenemos que ir todos el miércoles a acompañar a los jubilados. Tenemos que ir, empezaron las hinchas de fútbol, ¿no? Porque había un señor con una camiseta de Chacarita y dijeron, vamos a bancar al abuelo que es de Chacarita, dijeron los de Chacarita. Y después otros dijeron, bueno, pero también ahí debe haber abuelos y abuelas que son de Boca, que son de River, que son de Racing, que son de Independiente. Tenemos que ir todos. Eso significa que tenemos que ir todos, todas, todes, es decir, los estudiantes, los centros de estudiantes, tenemos que ir los sindicatos. Hoy leí, antes de entrar acá, que adhiere también al miércoles el sindicato de personal aeronáutico.
bueno, ¿no sería un buen momento para que todos los sindicatos digan, los trabajadores jubilados son trabajadores, son trabajadoras, trabajaron toda su vida y muchos de ellos se van a morir sin tener el derecho a la jubilación porque en este mes se vence la moratoria y Milei va a cortar con el régimen de moratoria. Yo tenía una pregunta para hacerte, porque se dice que la política hacia las mujeres es política de minorías, ¿no? ¿Es verdad que somos la minoría? No, no somos la minoría, pero además, cuando dicen la diversidad sexual es la minoría, las mujeres somos la mitad de la población, un poquitito más que la mitad, o sea que no somos la minoría. Ajá. Pero cuando dicen la diversidad sexual sí es la minoría, nosotros decimos no, ni las mujeres ni la diversidad sexual somos la minoría. ¿Por qué? Porque somos parte de la clase mayoritaria que hace funcionar al mundo. Sí, claro. Es decir, somos todos, todas, todos, somos trabajadores, vivimos de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo personal, y por eso decimos que no tenemos que dividir las luchas, tenemos que unirnos. Este 8 de marzo, todas, todos, yo quisiera que todos los hinchas de fútbol, de Racing, de Independiente, que nos están escuchando porque estamos en Avellaneda, entonces probablemente la mayoría sean, o quizás de Lanús hay alguno, queremos que también vengan mañana a la marcha por el Día Internacional de las Mujeres, porque todas sabemos y todos saben que las mujeres son discriminadas todavía en el fútbol, en la vida, en la cultura, en el trabajo. De hecho, este año, por ejemplo, con tanto discurso de odio de parte del gobierno que lo convirtió casi en una ideología del Estado, crecieron los femicidios. Sí. ¿Llevamos cuántos días del año llevamos? 66 días. No falta Nadia, que siempre dice los días del año. 65, 66 días. Hubo 55 femicidios, con 51 niños y niñas que perdieron a su madre en estos 2 meses y poquitos días. Bueno, entonces, años anteriores los discursos tienen efecto, tienen efecto. Sí, obviamente, legitiman que existan estos crímenes de odio. Y bueno, nosotros queremos decirle basta, y no solamente las mujeres. Yo supongo que la gran mayoría de los compañeros que nos están escuchando también quieren decir basta a esa violencia, porque la mayoría no son femicidas, la mayoría de los hombres no son femicidas. No. Entonces, mañana es una gran oportunidad para acompañar a tu abuela, a tu mamá que no se puede jubilar, a tu hermana que sufre violencia de género por parte de su pareja, a tu amiga que ya no está porque la mataron justamente en un femicidio, porque tenemos que acompañar a todas las trabajadoras que hoy están luchando para sostener la salud pública, la educación pública, los sitios de memoria para que alguna vez se haga verdad y justicia verdaderamente. Y esos gremios, esos sectores son mayoritariamente trabajadoras mujeres. El 73%, si no me equivoco, de las trabajadoras de salud son mujeres. El 70 y pico % de los trabajadores de educación son mujeres. Entonces, no podemos decir que son minorías, digamos. Somos más bien mayoría de la clase trabajadora, mayoría entre los más precarizados, los más explotados de la clase trabajadora. Y es siempre en la que, bueno, como veníamos diciendo, es en la que más recaen, digamos, todas las tareas. Por esa misma razón también la caída de la moratoria previsional, las mayores afectadas somos las mujeres por el hecho de que muchas mujeres no salen a trabajar. 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, pero también 7 de cada 10 hombres. Tal cual. Claro. Entonces creo que es importante poder darle visibilidad a esto, poder decir, bueno, basta, o sea, esto ya no puede seguir así. Hay fuerza para quienes dicen no, la gente está recalmada, la gente no hace nada, la gente no sé qué le pasa por la cabeza. Me pasa mucho de escuchar esto, ¿no? De decir, no, pero la gente no quiere salir a la calle. Sí, la gente está saliendo, se está despertando. Sí, claro. Y creo que el día de mañana... Yo creo, ¿sabes qué? Que el gobierno hizo mucho para que la gente se despierte. Y la oposición también. Por ejemplo, hizo una gran estafa. Sí. Entonces, el gobierno perdió credibilidad, que era el único capital, tesoro que tenía a su favor, que era que la gente le creía. Y ahora, ¿cómo le vas a creer? Premio Nobel de Economía, se autodecía, ¿no? ¿Cómo le vas a creer a un gobierno que acaba de hacer una estafa de millones de dólares a miles y miles de personas, no solamente de Argentina, sino también del mundo? Y no solamente personas en general, algunos que son
propios votantes de Milei. Esos chicos que creen que se van a salvar solos de un día para el otro apostando en la timba financiera. Y esa ideología del que te salvás solo apostando en la timba financiera es la ideología que impuso La Libertad Avanza. Y con esa misma ideología los estafaron. Y Milei dice, bueno, qué sé yo, cada uno apostó solo, entonces no es mi problema. Y después la entrevista con Johnny Viale, donde se ve que está todo pautado, todos ensobrados, los periodistas ensobrados que él hablaba. Sí, que una palabra le puede generar un costo judicial tremendo, ¿no? Porque la interrupción fue esa, si decís esto vas a tener problemas judiciales. Sí, pero qué sé yo, la justicia también está ensobrada, entonces el tema es que quedó expuesto. Las coimas a Karina Milei también, que decían que de esa forma podían acceder al presidente, o sea, esas cosas que... Quedó expuesto que no hay nada más casta que este gobierno que dijo que venía a deshacerse de la casta, y la casta de la oposición mayoritaria que le permite, así todo, después de la criptoestafa, después de los escándalos de Karina Milei, votándole las leyes en diputados y en senadores, y pidiendo hacer una comisión investigadora y que no sale, porque por un voto no sale, sospechosamente un voto del mismo bloque que había hecho la propuesta. O sea, ensobrados o permitirle que se apruebe, por ejemplo, la reforma política. Creo que lo de la reforma política fue también letal, porque me parece que, o sea, no se dan cuenta que le están dando la posibilidad de sirviéndole en bandeja la posibilidad de que tenga mayoría en las dos cámaras. Sí, garantizándole gobernabilidad frente a la debilidad que plantea con esto que vos planteabas, Andy, de que hasta su propia base, ¿no? Como la propia gente que lo vota lo defrauda también, entonces se empieza a mostrar que cada vez, porque decían, no sé, cuando asumo yo me acuerdo que decían, bueno, no dura 3 meses, no llega a los 6 meses. Después mostró tener una fortaleza en la compra de diputados, instalando, pudiendo consolidar la ley bases y demás, demostró una fortaleza, después salió lo de Cuader y demás. Y ahora parece volver a tener una debilidad el gobierno, ¿no? Sí, yo creo que no tuvo una fortaleza. Yo creo que el gobierno siempre fue un gobierno relativamente débil. Tiene toda la fortaleza que la oposición le permite tener. Totalmente. Entonces, no es una fortaleza propia. Tiene una minoría muy pequeña en diputados y en senadores. No tiene un partido estructurado a nivel nacional. Es solamente la figura de Milei y la figura de su hermana Karina, y toda la fortaleza que aparentemente tiene, se la dan los mercados, las grandes corporaciones y, por supuesto, políticamente la oposición mayoritaria, que posa a veces de oposición, votándole en contra en el Congreso, pero siempre maniobrando como para que salga con lo justo, es decir, con los DNU, con la ley bases, ahora con la reforma electoral, pero hubo una ley mucho peor, que votaron por unanimidad el peronismo, los radicales, absolutamente todos, que es el paquete de leyes represivas que pidió Patricia Bullrich. Ese paquete de leyes represivas lo votaron todos los senadores peronistas, todos. Ninguno se quedó afuera. Entonces, después, bueno, claro, la CGT no convoca, el peronismo le vota las leyes. Entonces, bueno, yo creo que la bronca que hay es cada vez mayor, cada vez se está acumulando más, y encuentra estos pequeños como canales de expresión, como puede ser el 1 de febrero, como puede ser el 8 de marzo, como pueden empezar a hacer las rondas de jubilados de todos los miércoles, donde la verdad hay que decir que se mantienen por el enorme coraje y valentía de las personas que tienen más de 70 años, 80 años. El otro día había un señor de 90 y pico de años haciendo la ronda, que están ahí resistiendo los palazos de Patricia Bullrich, los gases lacrimógenos, mujeres que se desmayaron, que tuvo que recurrir al SAME. Y la verdad, la única compañía y el único abrazo político y personal que tuvieron esos jubilados y jubiladas fue de los diputados de la izquierda. O sea, paremos de contar. Vos ahí lo vas a ver a Nicolás del Caño, la vas a ver a Miriam Bregman, lo vas a ver a Alejandro Vilca, a Cristian Castillo. Yo estuve el otro día también, pero la verdad es que, bueno, ahora bienvenidos, o sea, bienvenidos que vengan todos los sindicatos a hacer la ronda, a bancar a los jubilados, porque jubilados
hay una consigna que a mí me gusta que dice jubilados somos todos, es cuestión de tiempo, ¿no? Sí. O sea, jubilados vamos a ser todos, porque todos los que somos trabajadores, los que vivimos de nuestro salario, los que vivimos de nuestro esfuerzo personal, alguna vez vamos a ser jubilados o jubiladas, y lamentablemente este gobierno está tratando de hacer que no lo seamos, es decir, que seamos personas que viven en la indigencia, como le está pasando actualmente a nuestras abuelas Sí, y o abuelos. con suerte una POAM, ¿no? Que vienen diciendo una pensión por adulto mayor, que es el 70% de una jubilación mínima, que tampoco contiene los medicamentos, que es otra pelea que vienen dando los jubilados y demás. Y bueno, y cada vez precarizar más nuestras condiciones de vida y nuestro futuro. Y ellos vienen demostrando que no quieren permitir eso, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Creo que es importante. Hoy en día las personas creo que se están empezando a despertar, como decías vos, Andy, no solamente de lo que está sucediendo con este gobierno de turno, sino también creo que se están despertando hacia esa falsa oposición que fingen los partidos mayoritarios, como el caso del peronismo fundamentalmente, en el que también se muestra que hay una crisis no solamente del gobierno actual, sino también de todo lo que son los partidos burgueses o de los partidos opositores, porque dentro del peronismo hay una crisis terrible y eso también se evidencia en la falta de credibilidad que están teniendo. Creo que también, bueno, ellos se están jugando, ¿no?, a desmovilizar y lo vienen haciendo. Creo que el ejemplo de la CGT es muy claro y concreto, o sea, ellos no quieren salir, prefieren transar con el FMI. Con el no, de hecho, recordemos que Kicillof el miércoles hubo un paro docente importante que también acompañaron a los jubilados. Suteva decía que iba a movilizar, finalmente no convocó a paro, salió la multicolor. Y Kicillof amenaza con descontar el día de paro y los docentes incluso fueron a... Y Adorni felicitándolo a Kicillof por promover descontarle el día de trabajo al... Claro, creo que la pregunta sería cómo ves esa oposición en relación al gobierno. La oposición está estallada, las grandes coaliciones políticas están estalladas, no es solamente un problema de un sector, ¿no? La derecha está estalladísima. Yo soy legisladora de la ciudad, como ustedes dijeron. En la ciudad es casi, si no fuera trágico sería cómico, pero la realidad es que tiene diputadas y diputados del oficialismo de Macri que se están yendo con La Libertad Avanza. Otro sector que son simpatizantes de Bullrich dentro del PRO, entonces se están yendo con La Libertad Avanza. Después tenés La Libertad Avanza, un sector que es simpatizante de Macri, entonces lo echaron, como Ramiro Marra, que es funcional al macrismo dentro de la legislatura. Después tenés al peronismo que vota, es oposición, pero vota absolutamente todo lo que el gobierno de la ciudad quiere. Entonces, por ejemplo, le permitió el otro día votar la reforma electoral también en la ciudad de Buenos Aires. Y esas reformas electorales que están votando a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires son reformas electorales que sirven especialmente para que fortalezca Milei sus fuerzas en las próximas elecciones parlamentarias. Entonces, uno termina preguntando, bueno, pero al final, entonces, ¿para quién juegan? Exactamente. En vez de aprovechar la coyuntura en la cual todo el mundo está viendo que el gobierno tiene una crisis pampa, como decimos acá en Argentina, tiene una crisis pampa donde acaba de cometer un error o tirarse un tiro en el pie, como se dice habitualmente, con lo de la criptoestafa, la oposición sale corriendo a sostenerlo para que no se abra ninguna grieta por la cual se pueda colar la movilización popular. Eso es obvio. Nosotros tenemos que luchar no solamente para que se exprese y canalizar en la marcha del Día de la Mujer, en la marcha de los jubilados. Tenemos que tratar de que se canalice esa bronca y que surja verdaderamente esa bronca, sino que también tenemos que aprovechar este tiempo para fortalecer y construir y sobre todo fortalecer una fuerza política de esa resistencia. Resistencia hay. El tema es que esa resistencia no tiene una fuerza política que la exprese también en el terreno donde la oposición está sosteniendo a este gobierno. La verdad es que seguiría hablando de un montón de cosas. Creo que
¿Puedo hacer una última? ¿Me dejas? obvio. No, hablábamos del FMI y demás, y vos sos, referente de una agrupación que es a nivel internacional. Efectivamente, vos hablabas de la feminización de la pobreza, los sectores, por ejemplo, educación, de salud, donde su mayoría son mujeres que están más precarizadas, pero bueno, ¿cómo relacionás incluso el Fondo Monetario y la Organización Internacional de las Mujeres? ¿Cómo se puede expresar este 8 mañana, no solo en la pelea que hay contra el gobierno de Milei, sino una fuerza a nivel internacional? Mira, hay un fenómeno del cual todo el mundo habla actualmente, que es que en todas las elecciones que viene habiendo en los últimos años, donde avanza la derecha, no solamente en Argentina con Milei, sino también en Estados Unidos con Trump y en Europa con distintas alianzas y partidos, los que hacen estadísticas encuentran que mayoritariamente el voto a la derecha es un voto joven masculino y que las mujeres, sobre todo las jóvenes, votan más hacia izquierda. Esto es muy importante y muy llamativo porque vos te das cuenta que la mayor parte de las movilizaciones y resistencias que hay en el mundo a las políticas de las derechas son encabezadas por las mujeres, por mujeres trabajadoras, por los movimientos feministas. Entonces, yo creo que el fenómeno de los últimos años, incluso que viene previo a la pandemia, de los feminismos que eclosionaron en Argentina con Ni Una Menos, con la Marea Verde, pero que también hubo huelga de mujeres en España, movilizaciones enormes también en otros países, en Estados Unidos, en Francia, que es en otros países de Latinoamérica también. Yo creo que ese fenómeno que parecía como acallado durante la pandemia y que parecía que iba a quedar diluido y perdido, puede volver a tomar un nuevo impulso, una nueva energía. Hay que ver cómo va a ser este 8 de marzo a nivel mundial, más allá de lo que pase acá en Argentina. Creo que va a ser una gran movilización de las mujeres en casi todo el mundo. En contra de las derechas. En contra de las derechas, en contra del avance de estos discursos de odio, de estos discursos misóginos, de este machismo de Estado en el que se ha transformado en varios países, porque Trump no sé, es igual o peor que Milei. Sí. En España está Vox, que es un partido que no está en el poder, pero es un partido de ultraderecha también, en el cual se inspiran muchos ideólogos de Milei y tienen relación. Vieron, ellos tienen la internacional de las derechas. Sí. Nosotros tenemos que hacer la internacional de las trabajadoras y los trabajadores. Creo que somos muchísimos más. Sí, somos totalmente. Millones los que sufrimos la explotación, la opresión, toda la discriminación y que decimos no pasarán. Es básicamente lo que une a todas las mujeres y las peleas que estamos dando todos los feminismos a nivel mundial, ¿no? Así que... Buenísimo, yo me saqué las ganas, no sé ustedes. Sí, no, yo seguiría preguntándole un montón de cosas porque sé que sabe una banda, pero bueno, muchísimas gracias, Andy, por venir y bueno, nos vemos mañana, obviamente, en las calles. Creemos que es sumamente importante, esto es fundamental. Ahí vamos a estar acompañando a todas las trabajadoras despedidas de los diferentes sectores y bueno, creo que es una pelea que vamos a seguir dando y el miércoles también, ¿no? Obviamente en la ronda de los jubilados. Así que mañana. Mañana a las 4 de la tarde salimos de Congreso hacia Plaza de Mayo, así que las invitamos a todas, a todos y a todes a participar y a marchar con Pan y Rosas. Vamos a estar con Miriam Bregman y yo ahí en la columna de Pan y Rosas con las banderas violetas y lilas. Y vamos a marchar desde Congreso hasta Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires y en 14 países del mundo. Por el pan y por las rosas. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Andy. Bueno, vamos a la tanda y continuamos.